Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que créanme ha generado muchísima conversación y, si me permiten decirlo, un poco de debate entre los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de una pareja que para muchos representa la cúspide del romance, pero para otros se ha convertido en un sinónimo de drama constante. Sí, estoy hablando de Burak y Neslihan. El título lo dice todo: amor eterno o drama eterno. Prepárense porque vamos a desmenuzar su historia, sus momentos icónicos y, por supuesto, a analizar si su vínculo es un verdadero amor para siempre o si, por el contrario, el dramatismo es su ingrediente principal. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante análisis, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos las historias más intrigantes y los personajes que nos roban el corazón. Activen también la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Sería genial tenerlos aquí con nosotros de forma constante. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Burak y Neslihan. Un nombre que resuena con fuerza en el universo de las producciones turcas. ¿Quiénes son ellos en este contexto? Pues nos referimos a los personajes de una de las parejas más memorables y a menudo comentadas de la televisión. Podríamos decir que su relación es un verdadero torbellino, un ir y venir de emociones intensas, sacrificios gigantescos y, no nos engañemos, muchísimas lágrimas, tanto de ellos como de quienes seguimos sus pasos. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la química fue palpable. Un fuego que prendió la imaginación de miles de espectadores alrededor del mundo. Pero, ¿qué es lo que hace que una historia de amor sea recordada por siempre? ¿Es la perfección, la tranquilidad, la armonía? O tal vez, y aquí es donde entra nuestro debate, es la capacidad de superar obstáculos monumentales, de luchar contra viento y marea por un amor que se cree verdadero. Cuando pensamos en Burak y Neslihan, inmediatamente nos vienen a la mente escenas de intensidad desbordante. Momentos en los que el destino parece conspirar en su contra, obligándolos a separarse, a enfrentarse a enemigos invisibles o a tomar decisiones imposibles. ¿Se acuerdan de esa escena en particular donde? Ese tipo de momentos son los que construyen la leyenda de una pareja. Son los que hacen que el público se sienta parte de su viaje, sufriendo con sus dolores y celebrando sus pequeñas victorias. Sin embargo, y es aquí donde surge la pregunta del millón: ¿hasta qué punto un amor necesita de tanto conflicto para ser considerado eterno? La idea del amor eterno suele evocar imágenes de paz, de un entendimiento profundo, de una conexión que trasciende las dificultades cotidianas. Pero la realidad de Burak y Neslihan, al menos en muchas de las tramas que los han envuelto, es precisamente lo opuesto. Su amor parece prosperar, o al menos sobrevivir, en medio de la tormenta. Cada vez que logran estar juntos, parece que el universo se detiene, solo para darles un respiro antes de desatar una nueva catástrofe. Y es ahí donde nace la dualidad que queremos explorar hoy. Por un lado, tenemos el argumento del amor eterno. Los defensores de esta postura argumentarán que la fuerza de su vínculo se demuestra precisamente en su capacidad de resistir y renacer ante la adversidad. Que su amor es tan puro y genuino que nada, ni nadie, puede apagar la llama que arde entre ellos. Piensen en las veces que han luchado por recuperarse mutuamente, las promesas susurradas en la oscuridad, la fe inquebrantable que han tenido el uno en el otro, incluso cuando todo parecía perdido. Es ese tipo de perseverancia romántica, esa idea de que el amor verdadero todo lo puede, lo que alimenta la noción de un amor eterno. Es la creencia de que, sin importar cuántas veces caigan, siempre se levantarán juntos, más fuertes y más unidos. Pero por otro lado, tenemos el drama eterno. Y aquí es donde muchos espectadores, incluyéndome a mí en ciertos momentos, pueden sentirse un poco abrumados. Es la constante sucesión de crisis, malentendidos, traiciones, enemigos ocultos y revelaciones impactantes. Pareciera que la paz es un estado temporal, un breve interludio antes de que la próxima bomba estalle. Y si bien el drama es un ingrediente esencial en cualquier buena telenovela, en el caso de Burak y Neslihan, a veces se siente que el drama se convierte en el protagonista, eclipsando la dulzura y la simplicidad que a menudo asociamos con un amor duradero. Analicemos un poco más a fondo. ¿Son estos obstáculos un reflejo de la complejidad real de las relaciones humanas, o son simplemente recursos narrativos para mantener a la audiencia enganchada?
Es fácil caer en la trampa de criticar la falta de paz en una relación ficticia, pero también es cierto que las historias que nos conmueven hasta las lágrimas suelen ser aquellas que nos presentan a personajes que luchan por lo que aman, que se enfrentan a sus demonios internos y externos. Y Burak y Neslihan, sin duda, han tenido que lidiar con una cantidad considerable de ambos. Quizás la clave esté en la perspectiva. Para algunos, cada obstáculo superado es una prueba más de la fortaleza de su amor. Cada vez que se reconcilian, es un testimonio de su conexión inquebrantable. Para otros, sin embargo, la constante necesidad de superar crisis puede generar agotamiento. ¿Cuánto drama puede soportar una pareja antes de que empiece a desgastarse? ¿Sería posible imaginar un escenario donde Burak y Neslihan simplemente sean felices? ¿Disfruten de momentos tranquilos sin la amenaza inminente de una nueva complicación? Lo fascinante de estas parejas icónicas es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias ideas del amor y de las relaciones. ¿Qué consideramos eterno? ¿Qué es un drama aceptable en una relación? ¿Y qué es simplemente una exageración narrativa? Burak y Neslihan, en su intensidad y en sus altibajos, nos ofrecen un lienzo sobre el cual proyectar nuestras propias expectativas y esperanzas sobre el amor. Es innegable que su historia ha sido un fenómeno. Ha logrado capturar la atención de millones de personas, generando comunidades de fans apasionados que defienden su amor a capa y espada. Y eso en sí mismo es una prueba de la poderosa conexión que han logrado establecer con el público. Han creado personajes que resuenan, que provocan empatía, que hacen que la gente se sienta invertir emocionalmente en su destino. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿amor eterno o drama eterno? Creo que la respuesta no es tan simple como una u otra. Quizás sea una mezcla de ambas cosas. Quizás su amor solo puede ser eterno precisamente porque ha sido forjado en el fuego del drama. Quizás la intensidad de sus luchas es lo que ha cimentado su vínculo de una manera tan profunda e inquebrantable. O tal vez, solo tal vez, nos encantaría verlos disfrutar de un poco más de paz, de esos momentos sencillos que a menudo son los que más perduran en la memoria. Al final del día, la belleza de estas historias reside en su capacidad para generar debate, para hacernos sentir, para conectarnos con emociones universales. Burak y Neslihan, con su tumultuosa pero apasionada historia, han logrado precisamente eso. Nos han dado momentos para suspirar, para llorar, para gritarle a la pantalla, pero sobre todo, nos han dado algo de qué hablar, algo que analizar y para muchos, algo que amar. Entonces, para resumir nuestro viaje de hoy, hemos explorado la dualidad de la pareja Burak y Neslihan, analizando si su historia representa un amor eterno probado a través de la adversidad, o un ciclo interminable de drama eterno, que mantiene a la audiencia al filo del asiento. Hemos visto cómo la intensidad de sus conflictos puede ser interpretada tanto como una fortaleza de su vínculo, como un posible agotamiento narrativo. La conclusión, como siempre con estas historias tan complejas, es que la respuesta puede variar para cada uno de ustedes, dependiendo de lo que busquen en una historia de amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desmenuzar esta icónica pareja con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el amor de Burak y Neslihan es realmente eterno, o que el drama es su principal motor? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que opinan y sus perspectivas siempre enriquecen la conversación. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente han disfrutado de la charla, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las telenovelas turcas y de este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestro contenido futuro. Activen esa campanita para que les avise de inmediato. Será un placer tenerlos aquí con nosotros siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.